Los japoneses no se cansan de pedir un mundo sin armas nucleares, aunque el mundo no escuche. Con el gran peso histórico y emocional del aniversario 80 de la detonación de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, reiteraron su llamado ante 55.000 personas de 120 países que asistieron a la conmemoración. Gonzalo Robledo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, estuvo ahí y este es su reporte. Lámparas de papel que simbolizan las miles de víctimas de la bomba atómica que buscaron alivio para sus quemaduras en las aguas del río Ota en el centro de Hiroshima cerraron la conmemoración del 80 aniversario del primer ataque nuclear contra civiles en la historia. Además de honrar la memoria de las víctimas, la ceremonia oficial hizo un llamado a la juventud para que asuma el desafío de abolir las armas nucleares en un mundo cada vez más inestable. El actual entorno de seguridad se está volviendo cada vez más serio. Sin embargo, es precisamente por ello que debemos hacer todo lo posible para lograr un mundo sin guerra nuclear y, básicamente, un mundo sin armas nucleares. Las autoridades instaron a las nuevas generaciones a reconocer cómo las políticas equivocadas con respecto al gasto militar, la seguridad nacional y las armas nucleares pueden traer consecuencias inhumanas. La mañana del lunes 6 de agosto de 1945, los habitantes de Hiroshima reanudaban sus actividades después de una falsa alarma de bombardeo norteamericano. Los estudiantes continuaron el camino hacia sus clases y pocos se percataron de que en el cielo un bombardero estadounidense se preparaba para dejar caer a las 8:15 un artefacto destructivo desconocido hasta entonces y que en cuestión de segundos borraría las calles y causaría la muerte a unas 70.000 personas. El trazado urbano de la ciudad fue borrado y pocos edificios quedaron en pie. Esta cúpula, que pertenecía a una oficina industrial, resistió la onda expansiva y se convirtió en símbolo de la peor tragedia sufrida por un país beligerante en el siglo XX y en el preludio del final de la Segunda Guerra Mundial, 9 días después, el 15 de agosto de 1945. Lo importante es garantizar que tras los dos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki no se vuelvan a utilizar armas nucleares. Durante 80 años hemos evitado el peor escenario posible y debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en garantizar que esto continúe. El Museo de la Paz educa cada año a miles de visitantes en las consecuencias de la tragedia. Aquí se pueden ver ropas y objetos personales de las víctimas. El testimonio más valioso ha sido siempre la experiencia de aquellos que sufrieron en carne propia la explosión. Pero la avanzada edad de los irradiados, o hibakusha, como se les llama en japonés a los que vivieron la bomba, hace que cada vez más a menudo deleguen en sus hijos la tarea de transmitir y preservar las memorias. Agradezco que muchos países vengan aquí para hablar sobre esta situación y las situaciones internacionales. Es importante considerar qué es la paz, qué es un arma nuclear, qué es una guerra. El señor Shiro Ogura nos cuenta que su madre, Reiko, tenía 8 años en el momento de la explosión y se encontraba a unos 2 kilómetros del epicentro de la bomba. Ella no tiene cicatrices externas, pero sí internas, el trauma de cicatriz interna. La escasez de testimonios directos es hoy la principal preocupación de quienes abogan por la desnuclearización y poner fin al que tal vez sea el instrumento más letal inventado hasta ahora por la humanidad. La máxima de aprender de la historia para no repetir los errores del pasado es ahora la tarea de las nuevas generaciones japonesas después de este aniversario. Para Noticias Caracol desde Hiroshima, Gonzalo Robledo. Gonzalo, gracias. Entre las casi 70.000 víctimas de aquel 6 de agosto atroz, más del 10% eran coreanos, debido a la enorme afluencia de personas de ese país a Japón mientras este colonizaba la península de Corea. Hoy los sobrevivientes cuentan cómo fue aquel horror y el flagelo que han tenido que vivir además por partida doble debido a su nacionalidad. El dolor de haber sufrido una guerra nunca se olvida. Bae Kyung-mi es coreana. Tenía tan solo 5 años cuando Estados Unidos lanzó Little Boy, la bomba atómica que destruyó Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Hoy, a sus 86 años, en medio del santuario ancestral que contiene placas de madera de las víctimas de ese fatídico día,
Recuerda haber oído aviones sobre su cabeza mientras jugaba en su casa de Hiroshima. En cuestión de minutos, su casa se derrumbó sobre ella, pero los escombros la protegieron de las quemaduras que mataron a decenas de miles de personas, incluyendo a su tía y tío. Oí el sonido de los aviones y dije, mamá, avión, avión. Después de oír el ruido del avión, justo cuando intentaba abrir la puerta principal cerca del zapatero, no recuerdo nada más. Cada sobreviviente lo vivió diferente y asimismo lo cuenta, como Lee Bu-jul. En cuanto oí la alarma, hubo un destello de luz, una ráfaga de viento y la casa salió volando. Y mi madre, que estaba a mi lado, salió volando y murió. Pero volvamos a la historia de Bae. Su familia, al igual que miles de coreanos que trabajaban en la ciudad en aquel entonces, mantuvo el horror en secreto. Muchos temían el estigma de realizar trabajos domésticos para el Japón colonial y los falsos rumores de que la enfermedad por radiación era contagiosa. Tras regresar a Corea, la familia no habló de su experiencia. Mi esposo vivió toda su vida sin saber que fui víctima de la bomba atómica. No lo sabía porque nunca se lo conté. Cuenta que en ese entonces la gente solía decir que se había casado con la persona equivocada si era un sobreviviente del bombardeo atómico. Bae, al igual que muchos sobrevivientes, además temía que sus 2 hijos, que supieron ya adultos que era una sobreviviente, sufrieran enfermedades relacionadas con la radiación que la afligieron, obligándola a extirparse los ovarios y un seno debido al alto riesgo de cáncer. Como había dichos de que los daños de la bomba atómica eran hereditarios, eso generó ansiedad entre los descendientes de los sobrevivientes. Por eso la gente no hablaba de ello para ocultarlo. 80 años después, con su mejor traje, los sobrevivientes coreanos se reunieron en el Centro de Bienestar de Hapcheon para las víctimas de la bomba atómica en Corea del Sur. Según el director del lugar, actualmente hay aproximadamente 1.600 sobrevivientes de primera generación vivos en Corea. Si bien es necesario que el Estado cuide a los sobrevivientes de primera generación, también hay muchos descendientes de segunda y tercera generación afectados por los bombardeos y que padecen enfermedades congénitas. Las víctimas coreanas vivieron doble flagelo. Los sobrevivientes que permanecieron en Japón sufrieron discriminación, tanto por ser hibakusha, como se les llama a quienes sobrevivieron a la bomba atómica, como por ser coreanos.